Y adelante, cuando quieras, bienvenido y muchas gracias por compartir. Bueno, pues antes que nada, pues eso, que daros las gracias por esta oportunidad y demás, y a la gente que me está viendo, tanto aquí en España como en Latinoamérica. Y, y eso, que estoy muy contento de estar aquí. Es mi primera vez, así que estoy con tanta gente y demás, pero bueno, intentaré hacerlo bien, por supuesto. Entonces Seguro que voy a lo haces intentar fenomenal. compartir la pantalla y el PowerPoint. ¿Se me ve el PowerPoint? Empieza a verse algo ahora. Ahora lo que pasa es que está en modo presentador y se ve la diapositiva siguiente. Ya, pues No sé si tienes dos pantallas. sí, sí tengo dos Vale. pantallas. Ahora se ven ya las diapositivas a la izquierda. No sé si ahora si lanzas la presentación se verá solo la diapositiva actual. No. Estás compartiendo seguramente otra pantalla. Tendrás que cambiar la pantalla que compartes. A ver. Y mira que lo estuvimos haciendo bien ayer Sí. con Bueno, las esto pruebas, pero es el joder, directo, ahora es el directo. sí, el directo es la leche. Total que ayer me dijiste que sí, que tenía yo 30 y pico diapositivas, pero hay algunas que se pasan muy rápido, o sea que no va a ser un Vale, promedio de un minuto vale. por cada una y que iba a andar muy justo de tiempo. Em, ¿Se ve ahora una pantalla solo? Se ve, no se ve la siguiente diapositiva, pero bueno, si quieres dejarlo así, yo Sí, creo que bueno, me tampoco da habrá igual, problema. ¿Vale? me da igual. Vale. Un Pues nada. segundillo. Bueno. Os quería comentar que mi experiencia como recurso preventivo me ha hecho pensar si a los trabajadores hay que tratarlos como a niños. Y eso es lo que se va a tratar aquí, pero no me respondéis ahora, claro. Ahora lo voy a explicar y ya se verán las conclusiones que sacáis a- ahora. Comprendo que a veces, entre tanta formación técnica y normativa, nos olvidamos de que la figura del técnico de prevención de riesgos laborales no solo es la de asesorar en base a la norma de procedimientos de trabajo. Necesitamos ampliar el enfoque y conocer cómo funcionan las competencias relacionales en el trabajo y, además de vocación, se necesita de un plus de motivación continua por parte del técnico para conseguir contrarrestar las dificultades que se nos presentan. Tenemos que reunir una serie de acciones y recomendaciones para que nuestro trabajo como impulsores y canalizadores del trabajo seguro llegue a una forma más eficaz sin llegar a desmotivar por el camino. Hay que ser proactivos y no reactivos, claro. Para eso hay maneras de aplicar la prevención sin ser demasiado autoritario. Por ejemplo, en una de las obras que estuve de recurso preventivo, bueno, os estoy hablando os voy a poner el ejemplo de todo esto de una obra de obras que son, que prácticamente no tienen peligros, ¿no? Es muy diferente el estar en la construcción haciendo un edificio de 20 plantas o lo que sea, entonces es diferente. Yo estoy hablando de obras más pequeñitas y tal. Uno de los casos fue que había una zanja pues de 40 centímetros de profundidad y era estrechica y tal, que era para meter un tubo corrugado, pues para luego meter los cables y demás. Entonces el operario estaba con un pie dentro de la zanja y el otro pues flexionado. Entonces a la hora de cortar el tubo corrugado, pues se coge, se saca la navaja, se la apoya en el interior del muslo, o sea, al lado de la femoral, y cojo yo y le digo, oye, espera un poco, que voy a ir si vas a cortar ahora eso, voy a ir a por el botiquín porque como te cortes la femoral, vas a empezar a sangrar a borbotones y tal y cual. Pero como tengo el botiquín aquí al lado, pues te voy a poner ahí unos tapones y tal, pues por lo menos en vez de morir en 3 minutos, pues igual llega a tiempo la ambulancia para socorrerte y demás. Entonces el operario se quedó así mirando para arriba y tal, y no dijo nada y cogió, y al agua había un palita, cogió, apoyó el tubo corrugado y lo cortó encima del palé. O sea, que son cosas de que dices, joder, sí, he sido sarcástico, pero joder, te estoy enseñando una cosilla que tienes que tiene que salir de ti, que no,
que no lo puedes hacer así sin más. Te cortas y ¿qué pasa? Llamar a la ambulancia corriendo y demás. O sea a ver, un momentillo, que no sé qué ha pasado aquí, a ver, sí, creo que es esta. mm, un segundillo. Eso es, sí. Es que el ratón es un poco sensible y me ha pasado la diapositiva sola. Bueno, es importante también pensar que en nuestra profesión los demás no lo ven como los mismos, con los mismos ojos. Experiencia y estudios de cómo lo vemos nosotros. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo así un poco extremo del típico albañil este que se ponía el pañuelito con los cuatro nudos en la cabeza y tal. Pues dices, joder, es que ¿qué le vas a decir a este y qué le vas a enseñar si no va a querer aprender y tal? Pero tienes que coger y ser insistente y, y por supuesto, pues enseñarle y hacerle comprender ciertas cosas. Por ejemplo, también en otra obra que estuve, pues el operario de la retroexcavadora, pues siempre salía, se bajaba de la retroexcavadora de frente. Entonces yo le cogí y le dije, oye, mira, si por un casual te tropiezas con la escalera o lo que sea, es que te caes de bruces. Y no solo eso, que si no, y le puse el ejemplo de las vértebras, el disco que hay entre vértebra y vértebra. Y le digo, es que si bajas de esta manera se te dañan las esponjas esas, las almohadillas de las vértebras, y es que vale, ahora no lo notarás mucho, pero es que cuando seas más mayor lo notarás. Siempre hay que bajarse de cara a la máquina, ¿no? O, por ejemplo, otro también que siempre que tenía que andar detrás suyo, cuando cogía la radial para cortar algo o lo que sea, le tenía que decir, oye, ponte las gafas, ponte los protectores auditivos. O había vertido de hormigón y le decía, ponte las gafas, o sea, es que te cae una gota y ¿qué pasa? Tengo que estar con el botiquín en la mano para echarte el suero fisiológico, para que no te dañe el ojo y demás. O sea, o, por ejemplo, la cortadora de hormigón a la hora de echarle el agua no la apagaban ni nada. Y decía, joder, pero que puedes meter el pie ahí porque tiene la cuchilla en marcha y es que te puedes cortar el pie, sin más. Y luego también una cosa muy curiosa, que también uno de los operarios, claro, al ser todo en llano, ¿no? Había que poner pues sus cositas en el suelo y tal, ¿no? Las alcantarillas y demás. Entonces, claro, mientras que tenía que estar haciendo cosas con el cemento y tal, pues no tenía rodilleras. Entonces le dije un día, oye, ¿y no tienes tus rodilleras y tal? Y dice, no, no, es que hoy no los he traído, se me han olvidado ahí en el almacén y tal. Pues vale, vale. Llegó al día siguiente, le dije, ¿no has traído las rodilleras? Y me dice, sí, las tengo en el coche y tal. Y digo, joder, te van a quedar más nuevas que ni sé, es que va a ser más bonitas, te van a quedar sin un rayón, ni nada, ni nada. O sea que entonces cogió, ya se quedó un poco así y tal, y fue a por las rodilleras y se las puso, ¿no? Y digo, joder, es que ahora a mí, hasta a mí, no me están doliendo las rodillas. Y tú imagínate dentro de unos años también sin ponerte rodilleras cómo vas a estar, ¿no? Por esto digo de que si damos y generamos confianza, creamos un mensaje positivo y se dan las circunstancias para que haya unos objetivos compartidos en base a la seguridad y salud en el trabajo. Habrá una motivación, como ha dicho Minerva antes también, una motivación en todo el equipo que llevará a actuar y comportarse de forma segura, porque si lo quieren y no, o sea, porque sí lo quieren y no porque se les haya impuesto. Por ejemplo, también los pastores, cuando llevan su rebaño de ovejas y tal, hay alguna que se escapa un poco, ¿no? Joder, hay que llevarlos por su sitio. Es que muchas veces parece que no hacemos nada nosotros, los prevencionistas, pero es que miramos al futuro por ellos, o sea, es que es así. También hay que tener en cuenta que todos los trabajadores no tienen el mismo nervio o la velocidad a la hora de hacer una tarea. Hay que ir más allá del conocimiento técnico sin olvidar que el fin último es cuidar de la salud del trabajador. No nos referimos solo en eso cuando hablamos de humanizar la profesión. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo que hay que estar pendiente el día a día del trabajador.
que en qué condiciones físicas y anímicas llega al puesto de trabajo en su jornada, porque una noche ha podido dormir mal o tiene algún problema de adaptación o ha ocurrido algún imprevisto en su familia y tal, y puede venir, pues que puede venir que no venga tan centrado como tiene que venir otras veces. Es importante pensar que en nuestra profesión los demás no lo ven con los mismos ojos. Experiencias, no, perdón. Los especialistas, joder, se me pasa el ratón solo. Eso es. Los especialistas coinciden en que resulta difícil hablar de concienciar e implantar cultura preventiva sin haber atendido antes a las necesidades y expectativas tanto de la organización como la de los trabajadores. Y para eso es importante mejorar nuestras habilidades sociales, por ejemplo, transmitir confianza y confiar en los demás, entender las necesidades y los comportamientos de los trabajadores, practicar la escucha activa, por supuesto, para conocer por qué en ocasiones no valoran el riesgo y prevalece el comportamiento inseguro. También otra capacidad que es la de comunicación, adecuar y elegir los canales de comunicación teniendo en cuenta al colectivo y a la organización. En muchos equipos hay gente extranjera que igual no lo entienden todo bien, que igual hay alguno que sí, que digamos que es el traductor y demás, pero es que lo primero que hay que tener en cuenta de que entiendan las órdenes bien y que entiendan todo bien. Si no hay ese canal de comunicación bueno, es que puede haber muchas tragedias, ¿no? También la gestión de conflictos, la disparidad de personalidades de un equipo, informar y implicar y convencer a los trabajadores de que son parte fundamental de la consecución de los objetivos en seguridad y salud laboral en este equipo. También motivación, por supuesto. Motivación está en muchos sitios, ¿no? O sea, está presente en todo momento. Usar un lenguaje y refuerzo positivo para motivar. Reuniones en las que la información sea transparente, se compartan los logros conseguidos en seguridad y formaciones en prevención dinámicas. Porque es lo que suelo decir yo, que mi trabajo es impulsar el autocuidado para evitar daños, no ser el malo de la película. Os voy a hablar también de la seguridad para los trabajadores y no es ciencia ficción, es la realidad. Cierta gente dice que la respuesta está ahí afuera, pero hay que saber cuál es la pregunta para solucionar los posibles problemas que puedan surgir aquí dentro de nuestro trabajo. Os voy a explicar qué es el locus del control interno y el locus de control externo. Perdón. El locus de control externo es cuando creemos que lo que nos pasa es culpa y o responsabilidad de otra persona, como por ejemplo la suerte, el karma, Dios o la divina providencia. Por ejemplo, cuando tenemos un fracaso creemos que ha sido por mala suerte y no porque nos hayamos esforzado todo lo que deberíamos. Por ejemplo, gente que de esta manera deja un palet de ladrillos al borde de un andamio y da gracias a Dios por no haberse caído este paquete de ladrillos, por ejemplo. Otro ejemplo pues sería cuando uno acaba una carrera y se le atribuye la suerte, ¿no? Sin embargo, el locus del control interno es un trabajador que realiza las tareas encomendadas con mayor responsabilidad, valora positivamente el esfuerzo, la habilidad y la responsabilidad personal como efecto de sus propias acciones, es decir, la percepción de que él mismo controla su vida. Y, por ejemplo, una persona que hace todas esas cosas, las hace bien, las hace por sus bemoles, hablando mal y pronto, y demás, yo prefiero una persona así que no una persona de locus con control externo. Por ejemplo, hay una estadística, os voy a dar una estadística. El 25% de los trabajadores de una empresa suelen tener el 75% de los accidentes, mientras que el 75% de los trabajadores de la misma empresa suelen tener el 25% de los accidentes. O sea, que ahí se puede ir viendo de cómo es cada persona, ¿no? Y luego también otra estadística, que por cada euro que se invierte en prevención en una empresa, tanto cultura preventiva, cursos, EPIs, etcétera, se revierte a la misma empresa más de 2 euros.
He puesto varias, pero la primera y más importante es la que es obligatorio prevenir en principios de la ley de prevención laborales. Prevención significa prever con antelación las consecuencias negativas de una situación y actuar para cambiarla. La prevención de riesgos para la salud y seguridad de las empresas busca ni más ni menos eliminar o controlar aquellas condiciones que puedan contribuir a causar daños en la salud, anticipándose. Em, vale. ¿Cuántas vidas se cobró el Empire State en Estados Unidos? Si alguno de vosotros tenéis pensado ir a Nueva York, no puede faltar en vuestra visita la subida al mirador del Empire State. Si sabréis cómo el Empire State de 443 metros se construyó solo en un año, desde 1930 a 1931, con 102 plantas. Con estos datos de fechas de construcción, la rapidez con la que se construyó la altura del mastodonte de acero y es fácil imaginar el número de víctimas que se llevaría por delante dicho hito arquitectónico en aquellos tiempos. Las previsiones de la época se estimaron en una víctima mortal por planta, elevándose, por tanto, por encima de la centena. Bueno, aquí también es la misma foto, pero con chicas, ¿no? Pues bien, pues la cifra final de muertos resultó de 6 víctimas. Solo 6, decimos, joder, pues en aquellos tiempos, pues qué poco y tal. Verdaderamente fue un logro que en estas condiciones se perdieran solo media decena de obreros. Pero claro, si lo miramos desde el punto de vista actual, perder 6 trabajadores en una obra ahora es una auténtica fatalidad. Hay que decir que los 6 trabajadores perdieron la vida por caídas. Ya veis en la foto, sobre todo el de la izquierda, que es que va tumba abierta, ¿no? Y siempre por negligencias propias. Y es que ya se sabe, ponerse el arnés de seguridad no es de machote, ¿no? Más de uno lo piensa y lo sigue pensando, pero bueno, para eso estamos nosotros, para ir inculcando la cultura preventiva. La relación del ser humano con el trabajo ha pasado por muy diversas fases, sobre todo si nos fijamos de una forma de consumir, crear y producir lo que hemos construido. Hemos pasado de malvivir de las condiciones laborales en tiempos previos a la revolución industrial a usar la protección para nuestros fines e intereses, situándonos a nosotros mismos en el centro del universo. Y es ahora, tras haber tenido tiempo de sobra para aprender de nuestros efectos en cuestión de seguridad y salud, por el bien de nuestro propio futuro, o sea, eso lo tenemos claro, o sea, para integrar la prevención y generar cultura preventiva, un aspecto clave es que cada uno de los miembros de la organización tenga claro que es en cierta medida responsable de las acciones y comportamiento en materia de seguridad y salud en el trabajo. Puede que no parezca sencillo, pero lo cierto es que supone acciones conocidas de todos. Compromiso, implicación, escuchar y atender, convencer y motivar. Si lo anterior se cumple y los trabajadores están motivados hacia la prevención, entenderán que no se trata de prevenir riesgos y solucionar problemas, sino de estar capacitados y comprometidos para trabajar de la mejor forma, más segura posible y en todo momento. Pero, ¿qué papel juega el técnico de prevención en todo esto? Al hilo de esta reflexión, más que recomendación, el mensaje es que no puede recaer todo el peso de la seguridad y salud en el trabajo sobre nuestra figura. La función del técnico de prevención debe de ser la de impulsar y orientar la acción, pero la prevención de riesgos laborables debe hacerse por toda la organización, desde el jefe que está arriba hasta el último operario. Ahora os voy a decir unas cuantas excusas. Excusas habremos escuchado de todo tipo y prácticamente todas. Habrá algunos que te darán la razón. En cuanto tú te dan una excusa y tal, tú te puede dar una razón, pero al final le tienes que convencer, porque otros parece que tienen la respuesta para todo y otros te darán la razón, pero seguirán haciendo lo que les dé la gana. Con esa gente hay que tener un poquito de cuidado. Un ejemplo práctico, ¿no? Os voy a poner que me ha pasado, sí.
voy a decir qué me ha pasado, ¿no? Un trabajador hiperactivo en una obra que no tiene riesgos extremos, como os he dicho, en esta clase de obras de las que estoy comentando ahora. ¿Qué es lo Roberto, que...? quedan 10 minutos, ¿eh? Vale, sí, yo creo que sí voy a llegar. No, no voy a llegar bien, pero bueno, voy un poco más deprisa. El, el- el trabajador monopoliza el tiempo, hace actos inseguros hacia los demás, avisos reiterados de la colocación de EPIs, tienes que estar encima de él, deja los trabajos a medias porque igual está haciendo alguna cosa sin casco y se te pira para que no le regañes, ¿no? E imprudencia temeraria. ¿Qué tienes que hacer? Darle un ultimátum. Tienes que coger, por ejemplo, yo personalmente suelo coger el diagrama de Ishikawa, ¿no? Ya sabéis lo que es el diagrama de Ishikawa. Coges, por ejemplo, en la diapositiva que tengo, eso es para toda la empresa. Pero como esa persona eh, va a su rollo, le tienes que coger y decir, no, mira, te voy a coger y te lo voy a hacer, te voy a explicar cómo estás haciendo tú las cosas porque lo estás haciendo mal y luego puede haber un problema de la manera que lo estás haciendo. ¿Eh? Eh, Bien. Entonces le cojo y le pongo en la espina esta en la que es de personas o personal, pues veo que tiene falta de formación. Formación, hay que darles formación específica. La gestión de tiempo, autoimposición de EPIs, compresión de la seguridad. Ahora ya empezamos con los costes asociados a un accidente de trabajo. Hablemos, por desgracia, de los costes y estadísticas de un accidente de trabajo. El coste medio de un accidente leve es 7 veces superior al coste de las medidas preventivas que hubiesen podido evitarlo. El coste medio de un accidente grave, muy grave o mortal es de 23,7 veces superior al coste de las medidas preventivas. Esa clase de datos hay que darse un poquito de cuenta, ¿no? La duración media de las bajas ocasionadas por un accidente leve es de 18,2 días. La duración media de las bajas en los accidentes graves o muy graves es de 178,8 días. El coste total medio de un accidente leve es de 1.002,4 euros. El coste medio de un accidente grave, muy grave o mortal es de 21.710,2 euros. O sea, que ahí estamos hablando de cifras altas para lo que es una empresa. Teniendo en cuenta de que el gasto medio en prevención de riesgos que hubiese evitado un accidente leve es de 142,4 euros. Y el correspondiente que hubiese evitado accidentes de mayor gravedad de 955,2 euros. Yo lo que suelo decir, por cada euro que una empresa invierte en prevención, se le revierten 2,30 euros. Y la prevención es oro y salud, por supuesto. Responsabilidades. Este cuadro supongo que... Vaya, hombre. Responsabilidad. Este cuadro supongo que ya sabréis eh, estaréis un poco empapados en este sentido. Todo lo que puede llegar a acarrear a un empresario los costes de no haber tenido en cuenta bien la prevención en su empresa. Por ejemplo, os voy a explicar, en faltas leves, ¿no? Serían una falta leve por vía administrativa, serían 2.045 euros. Eso pienso que lo sabemos todos. En faltas leves de 30,05 a 1.502, más de 1.502. Y luego, por lo penal, serían 3 meses y 6 años. Multa sería de 6 a 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo le ponen por lo penal una multa de 6 meses, y le han puesto por lo civil multa en falta leve de 1.502,53, sería pagar 6 meses esos 1.502,53 euros. Bueno, ahora ya me estoy dando un poco más prisa. Responsabilidad del trabajador en materia de accidentes de trabajo.
Pues la ley de prevención no solo otorga al empresario la responsabilidad. El artículo 29 de la ley de prevención establece que corresponde a cada trabajador velar por sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional a causa de estos actos u omisiones en el trabajo de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. Por supuesto que el trabajador tiene que ser responsable con sus actos, no siempre tiene la culpa el empresario, eso también hay que tenerlo en cuenta. Roberto, quedan 5 minutos. Venga, vale, pues sí, muy bien. El incumplimiento de los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refiere el apartado anterior tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores. Este cuadro os lo voy a explicar. Vale, si un trabajador, por esa omisión que ha hecho de los EPIs, de cualquier tema y tiene un accidente, por ejemplo, la responsabilidad disciplinaria sí le afecta al trabajador por el incumplimiento de las obligaciones. La responsabilidad administrativa no le afecta para nada. Pero luego la responsabilidad sí, perdón, la responsabilidad penal sí, por homicidio, lesiones, alcanza a los y también alcanza a los encargados y administradores. Y luego la responsabilidad civil por incumplir sus obligaciones contractuales o extracontractuales por su actitud o culpa o negligencia por el Código Civil, los artículos 1101 y 1902 del convenio colectivo. En este ejercicio de su trabajo, el empresario es responsable solidario y asume subsidiariamente la responsabilidad civil derivada del delito cometido. O sea que un simple trabajador que no cumpla las normas es que salpica a mucha más gente y no solo para él. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer por parte del trabajador? Si no atiende a razones, semáforo rojo y hay que aplicar las medidas necesarias. Ya se ha acabado la paciencia, o sea, todo el mundo tiene su límite de paciencia. No pone de su parte y si es persona peligrosa, por lo cual los demás pueden salir perjudicados. Se le abre expediente y se notifica a la empresa. Y según el Estatuto de los Trabajadores se le puede poner una suspensión de empleo y sueldo, despido disciplinario del artículo 54.2b. Y yo, por ejemplo, siempre cuando empiezo con algún grupo de trabajadores, el primer día, a primera hora, les cojo y les suelto una pequeña charla y demás. Y le suelo preguntar, oye, ¿en cuánto tiempo se suele perder una vida? Y se quedan así, y todos de repente me cogen y me dicen, no, en un segundo, es que la vida se puede perder en un segundo. Sí, claro, es que no, es que es verdad y tal. Pero luego la segunda pregunta ya se quedan un poco diferentes. Y le digo, ¿y cuánto te quieres tú? Y se quedan así, ¿no? Se quedan pensando, joder, pero ¿qué está diciendo este tío y tal? Y entonces ya le tengo que coger y poner el ejemplo, decir, no, yo, por ejemplo, en un trabajo, bueno, en la vida en general, pero sobre todo en el trabajo, yo en el trabajo me quiero mucho. Yo no quiero tener un accidente por no haberme puesto el casco, por no haberme puesto gafas, y tal, y se quedan, ojo, sí, es verdad, sí, sí, es verdad, y tal. Digo, entonces, ¿cuánto te quieres tú? Le voy diciendo a cada uno, uno por uno, señalándole, ¿tú cuánto te quieres? Mucho, mucho. Digo, pues claro, pues entonces, desde ahora quiero que os pongáis todas las medidas, que utilicéis todos los EPIs y toméis las medidas preventivas y demás. O sea, es que no quiero no quiero no quiero que os pase nada, ¿no? Y luego ya una pequeña reflexión, que veo que voy 27 minutos, ya casi 28. Bueno, no hay más ciego que el que no quiere ver, y no hay más sordo el que no quiere oír, y no hay más ignorante que el que no quiere aprender. O sea, eso supongo que todos estaréis de acuerdo conmigo, ¿eh? Y, por ejemplo, hay que tratar como a niños a los trabajadores. Ahora sí me podéis responder. Y nada, y os doy las gracias por vuestra atención y eso. Y como os he dicho al principio, esto lo aplico a obras sin grandes riesgos, pero por lo contrario, si son obras
de construcción de edificios o una planta química o que hay muchos más peligros y que pueden ser muchos más graves los accidentes, yo por ahí yo ya no paso nada, ¿eh? No, no paso una. O sea, desde el principio hay que centrarse en lo suyo y punto. O sea, que por ahí no paso nada. Y por mi parte, pues muchas gracias. ¿He acabado bien? Pues muchas Pedro? gracias, Roberto. Has clavado los 30 Joder, minutos. joder. Enhorabuena. Bueno, no da tiempo a preguntas, pero de hecho, bueno, te están diciendo que muy de acuerdo con tu reflexión, te agradecen la participación, te aplauden. María José dice que respondiendo a esa pregunta que has puesto, ¿no? Que has dicho ahora sí, pues que en ocasiones sí, lamentablemente, dice. Entonces, bueno, pues eso que eh, has hecho un buen repaso, ¿no? De lo que está ocurriendo, ¿no? De la realidad y esas reflexiones que, bueno, que nos llevan a tratar de enfocarlo, ¿no? De otra manera y tratar de hacer consciente, ¿no? Hay que poner conciencia. Así Hombre, que André, bueno, Juan sí, Pedro, un repaso, no, un repasillo, porque sabes que repasillo. todo, un repasillo, porque es que hay tantas cosas que es Claro, que esto ha sido un poco, y ya te digo, que es obras pequeñicas y tal, pero luego hay obras mucho más complejas que tienes que estar para aquí y para allá. Por eso digo que el ejemplo que he puesto del trabajador ese que tienes que estar encima de él en una obra mucho más compleja y tal, no te puede acaparar todo el tiempo. O sea, tú tienes que hacer tu claro. trabajo y tal, y que tú ves que es una obra compleja y ves una persona así, tienes que decir, no, no, o me deshago de este tío, no, de esta persona, o, o no sé, o es que no, no puedo, no, no me puedo acaparar todo el tiempo. Eso no, no puede ser, porque es que es en perjuicio de sus compañeros, de los demás. O sea, que es así.